sea tocando los corazones de cada uno de los presentes. Amén. Y pueden abrir su Biblia, mis amados, en el libro de Salmos, en el capítulo 118. En el verso 22 dice lo siguiente. ¿Me dan un amén cuando ya tengan? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Esta porción nos habla de edificadores, nos habla de construcción, nos habla de levantar. Y podemos darnos cuenta que no solamente habla de edificación, sino que nos habla de inmediato de materiales de construcción. Allí se menciona el material más importante, por no decir el único, que se nos da para la construcción, y habla de la piedra que desecharon los antiguos edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo principal de la construcción. Amados, cuando una persona va a construir, se pregunta: ¿cuándo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Cuándo es el momento de hacerlo? ¿Tengo o no tengo los materiales? ¿Tengo el recurso para hacerlo? Y vienen una serie de interrogantes para aquellos que quieren edificar. Y hoy vamos a hablar de lo que es la edificación de la familia. Yo pienso, amados, que hay un grave problema en el diseño de la edificación aquí en la tierra de lo que es una familia. Por lo regular, quienes edifican una familia no piensan, no saben cuándo, no saben dónde, no tienen el material y simplemente empiezan a construir sin haber contado con lo esencial. Amados, siempre que vamos a hacer una edificación tiene que haber un soporte, siempre tiene que haber una base, siempre tiene que haber una estructura que soporte a las demás. Desde el punto de vista espiritual, la Biblia dice que la piedra que desecharon los antiguos edificadores, a Dios le ha placido, a Dios le ha placido que esa piedra venga a ser la cabeza y ángulo de la estructura sobre la cual nosotros hemos edificado. En el libro de Salmos, en el capítulo 127, nos habla la Escritura y nos dice: en vano trabajan los que edifican la casa, si Jehová no la edifica. Y en vano guardan los guardias la ciudad, si Jehová no la guarda. Esto es un enunciado, amados, que nos hace ver que podemos nosotros levantar paredes, que nosotros podemos levantar vigas, puertas, divisiones, y sin embargo la edificación siempre tendrá una falencia grave. Siempre esa edificación estará sin el soporte correcto si es que no hacemos conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es, amado, que toda construcción que se edifica sin Dios no tiene permanencia
no perdura, porque solamente las cosas que Dios edifica son las cosas que permanecen para siempre. Y amados, las familias tienen gravísimos errores de concepción. A veces cometemos errores tremendos y no hemos considerado poner la estructura básica. No nos hemos sentado a consultar con Dios cómo hemos de edificar. Amados, todos sabemos que una familia se edifica inicialmente con 2 personas. Hemos de escoger nuestra pareja conforme a lo que Dios ha establecido para que las cosas vayan bien. No podemos tomar una pareja así porque sí y al azar. La Biblia nos enseña que no nos debemos unir en yugo desigual. Y eso es una ley de Dios que previene el fracaso en nuestras vidas. En segundo lugar, una vez que hemos escogido nuestra pareja, tiene que haber algo importante, amado. Yo creo que toda pareja, todo novio, debe de sentarse a conversar y hacer lo que el Señor Jesús nos enseña en el libro de Mateo. La Biblia dice, si 2 se pusieran de acuerdo en un mismo asunto, dice, yo lo haré. Cuando pedimos en oración, dice la Escritura, todo lo que atáremos aquí en la tierra será atado, y todo lo que desatáremos arriba en los cielos será desatado. Y eso es la clave y fundamento de cómo tenemos que iniciar nuestra edificación. Amados, no podemos construir si no estamos de acuerdo. Es imposible construir. Es imposible construir si no hay paz. Es imposible que una familia pueda verdaderamente tener éxito si no está bien cimentada. El Señor Jesús en el libro de Mateo, quiero que me sirva a Mateo en el capítulo 7, nos hace una advertencia tremenda que nos debe de hacer reflexionar, porque muchas veces erramos al blanco. Mateo 7. Dice en el verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y viento, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. De tal forma que tenemos que ver que Dios mismo, por medio del Señor Jesucristo, nos hace una advertencia de que tenemos que edificar sobre la roca, que tenemos que cimentar nuestra construcción, y Él es el cimiento, Él es la base y estructura para que nosotros podamos construir de forma correcta. Amados, la palabra de Dios es la forma como nosotros vamos a construir.
Allí está el contenido y la manera como hemos de hacer. La dirección de Dios está allí, amados. La insensatez de construir sin un cimiento nos lleva a una grande ruina. Amados, si un matrimonio se inicia sin que exista un cimiento adecuado, tarde o temprano van a tener problemas. Hay un vacío. Ustedes han escuchado cuando de alguna manera alguna construcción se hunde y la gente dice se socavó. Es porque todo lo que estaba levantado sobre una base fofa, sobre una base que no tenía un cimiento correcto, que no podía verdaderamente dar un soporte que permitiera que aunque vengan los ríos, las lluvias, los vientos, la estructura permanecerá firme. Creo yo que muchos matrimonios, amados, tienen graves dificultades porque no han puesto a Cristo Jesús como el cimiento que debe de estructurar sus vidas. No solamente en la forma como han de manejarse los cónyuges, sino en lo que representa esto para el desenvolvimiento de la familia y el crecimiento de los hijos, que también requieren del soporte. Hablaremos en el siguiente servicio en lo referente a los hijos, y en el siguiente servicio hablaremos lo que es el cimiento para una vida próspera en Dios, de tal forma que nosotros podamos ver que Dios está en todos los asuntos, en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestra alcoba hasta nuestro trabajo, desde que nacen nuestros hijos hasta que ellos crecen, y aún más, Dios está en nuestras generaciones. Hace un domingo conversábamos de lo que es la trascendencia del cristiano. Trascender significa atravesar el límite. Y cuando usted atraviesa el límite de sus años, es porque el legado que usted ha dejado, la herencia espiritual que usted ha dejado a sus hijos, es que ellos aprendieron a conocer quién es Dios, aprendieron a temer a Dios, aprendieron a honrar a Dios, aprendieron a servir a Dios, aprendieron a amar a Dios, de tal forma que esa generación trascendió a la otra, y los hijos de sus hijos también serán bendecidos. Por eso es que la Escritura dice esto: la generación del justo será poderosa. El libro de Proverbios habla de manera categórica y dice: camina el justo en integridad y sus hijos serán dichosos después de él. Esto nos hace ver, amados, que lo que nosotros hagamos como padres es el cimiento y estructura, si lo hacemos en Dios, para que nuestros hijos puedan tener una bendición permanente, de conocer a Dios, de servir a Dios, de amar a Dios, de temer a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Las familias hoy, amados, tienen una carencia tremenda del material principal, que es Cristo Jesús, que es la piedra inconmovible. La Biblia dice que Él es la piedra que los antiguos edificadores la desecharon. Y, amados, usted vea el fracaso de aquellos que desecharon a Cristo Jesús. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Para él no hay salvación, dice la Biblia. De tal forma que el que rechaza a Cristo Jesús tiene un grave problema. La Biblia dice en el libro del Evangelio de Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Pero también dice que el que no cree en el unigénito Hijo del Padre ya ha sido condenado. Y es un grave problema, amados, para aquel que rechaza a Cristo Jesús en su corazón, aquel que no le recibe y no
le toma para que Él sea el Salvador de su vida. Quiero llevarlos, hermanos, al libro de Colosenses en el capítulo 1 para que usted vea el plan y propósito de Dios en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1. Dice así en el verso 15, Colosenses 1:15, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amados, y si usted no está dentro de esa creación, es porque usted no ha venido a Él. Si su construcción, si su edificación no es edificada por Él y para Él, entonces no pueden subsistir en Él. Dice que todas las cosas subsisten por Él. Quiere decir que su vida matrimonial, la vida de su familia, de sus hijos y su descendencia, subsisten por Él. Es por Él y para Él, amados. Y Él es el primogénito de todas las cosas. Él es el constructor, Él es el perito, Él es el arquitecto y diseñador de cada familia, de cada hogar. El plan y propósito de cada persona en Dios es que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. La Escritura nos dice que Él ha dicho: mis pensamientos son de bien para contigo. Y si esa es una realidad, entonces tenemos que Él es el autor de todas las cosas, porque la Biblia dice que todas las cosas, escuche bien, todas las cosas han sido creadas por Él. Todas las cosas han sido hechas por Él, son de Él y para Él, y por Él subsisten. Eso nos da a entender, amados, que la creación de nuestro hogar es diseñada por Él. Si usted tiene a bien permitir que Él haga el soporte, que Él haga la base, que Él haga la estructura de su familia. Si no, usted está caminando en un grave problema. Si no tiene una base sólida, su casa se va a hundir. Va a venir el viento, va a venir los ríos, va a venir las aguas y van a golpear con dureza. Y la Biblia dice que el Señor le llamó a aquel que no hizo como Él dijo, insensato. La insensatez está próxima a la perdición y a la ruina, porque no hemos permitido que Él sea la estructura sólida de nuestro hogar. Miren cómo dice aquí mismo en Colosenses, dice en el verso 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio primogénito entre los muertos, para que todo en Él tenga la preeminencia. Dice el verso 19 que esto le agradó al Padre. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amados, ¿qué es la plenitud? La plenitud no es más que la llenura del que todo lo llena, del que todo lo sacia, del que todo lo puede, del que todo lo conoce, del que todo lo puede hacer por el poder de su palabra. La plenitud que debe de haber en nuestro hogar es tal que Él tiene que llenar el fundamento de nuestra vida.
Él tiene que ser el primogénito en nuestra vida. Él tiene que tener preeminencia en nuestra vida. Él tiene que ser lo primero en todo, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestros negocios, en todo lo que hagamos, amado. Imaginémonos a un constructor buscando materiales para edificar su casa. Yo creo que muchos constructores tienen la mejor intención de hacer una edificación lo mejor posible. Pero aunque busquen y rebusquen en todos los rincones de la tierra, nunca encontrarán una piedra como la piedra que ha sido probada, que Dios dice que los antiguos edificadores la rechazaron. Él es la piedra inconmovible, la roca eterna, que es el cimiento de toda estructura sólida que no se cae. Imaginémonos, hermanos, si Él es la plenitud, entonces nada puede verdaderamente complementar, porque Él lo llena todo. Ningún material, así busque el acero más fuerte que pueda imaginarse, así busque piedras preciosas, así busque oro para hacer su casa, así busque la madera más incorruptible que usted se puede imaginar, si no está la plenitud de Cristo, entonces usted se dará cuenta que su construcción es vacía, así como dice el Génesis, que la tierra estaba vacía y desordenada. Así es la casa de aquellos que adolecen de esta piedra que ha venido a ser cabeza principal del ángulo. Todo hogar que se ha levantado y que no tiene la plenitud de Cristo, entonces está lleno de otros materiales que no van a perdurar. Llámese madera, llámese oro, llámese plata, llámese piedras preciosas. ¿De qué le sirve a usted tener piedras preciosas si en su hogar no está la plenitud de Cristo? Si en su hogar no hay paz, si en su hogar no hay misericordia, si en su hogar no hay justicia, si en su hogar hay desorden, su hogar está vacío. Es solo Dios, por medio del Espíritu Santo, que va a llenar la mente y el corazón de usted y de sus hijos y de los hijos de sus hijos. La plenitud de Dios es la que va a llenar el vacío que pueda haber, va a quitar el desorden, va a traer luz en medio de las tinieblas que pueda haber en el corazón de las personas. Y dice esto, amados, si usted lee bien, dice en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dice toda plenitud. Esto nos habla, amados, de que Él es el constructor y Él es el material. Él es todo. Usted no puede escoger nada diferente, porque Él es la piedra que Dios ha aprobado. Dice que a Dios le agradó esto. Y cuando usted quiere agradar a Dios, usted tiene que tomar esa piedra para construir su hogar, para que su familia esté sobre peña. La Escritura nos habla en el Salmo número 40, dice: pacientemente esperé yo en Jehová, y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán. Esto nos hace ver, amados, el sitial en donde Dios pone nuestra vida cuando Él lo llena todo, cuando Él tiene preeminencia en nuestras vidas. Yo me pregunto, amados, ¿cuántas familias están cimentadas y han puesto a Cristo Jesús como la base sólida de su familia, de su hogar?
¿cuántos le damos la preeminencia al Señor? Porque cuando usted le da la preeminencia, dice que esto le agradó al Padre. Y me recuerdo ese verso maravilloso que habla de cuando el Señor Jesús fue a bautizarse. Dice que los cielos se abrieron y una voz del cielo decía: este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Dios se agrada del hombre obediente, Dios se agrada del hombre humilde, Dios se agrada del hombre que le da preeminencia a Dios. ¿Comprende lo que es la preeminencia? Va más allá de cualquier cosa, amados. No hay ningún pretexto para que usted no ponga en primer lugar a Cristo Jesús. Él lo ha dado todo. Yo creo, amados, que muchos de los hogares viven en conflicto, viven en dificultades, viven en una guerra permanente. Muchas familias viven en conflicto, muchas personas viven angustiadas, muchas personas viven sin esperanza, muchas personas viven enfermas con insomnio porque no tienen una esperanza en Dios. La Biblia dice, amados, que es en Él que tenemos las promesas, que a los que éramos lejanos, Él nos ha hecho cercanos, que a los que no éramos pueblo, Él nos ha hecho pueblo, que verdaderamente Él ha roto la pared intermedia y que de los dos pueblos ha hecho uno solo para que nosotros podamos glorificar y exaltarlo. Observen lo que dice el siguiente versículo. Dice aquí, mis amados, en el verso 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Se da cuenta usted, mi amado? Jesucristo viene para reconciliar todas las cosas. Cuando Cristo llega a un hogar es para reconciliar nuestras vidas con todas las cosas en el cielo y para que todas las cosas aquí en la tierra también sean reconciliadas, amado. Reconciliar quiere decir volver a hacer la paz. Jesucristo es paz, amado. Jesucristo trae gozo, Jesucristo trae contentamiento, Jesucristo trae la alegría de saber que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede, un Dios que si clamamos su oído está atento a la necesidad nuestra. Este pobre clamó, dice la Escritura, y Jehová le libró de todas sus angustias. Reconciliar consigo mismo todas las cosas es lo más maravilloso, amados, de saber que ya no somos enemigos de Dios. Significa que estamos reconciliados con Él. Y si estamos reconciliados, amados, entonces usted tiene el agrado de Dios. Usted ha agradado a Dios porque usted ha puesto un cimiento maravilloso en su vida, en su casa. Quiero llevarlos, hermanos, al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2. En el verso 4. Dice así. ¿Ya tienen ahí? Dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, dice, pues los que creéis, Él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra y siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Usted sabe, amados, Él es piedra que hace caer también a los desobedientes, porque muchas personas, amados, desobedecen a la palabra, no la quieren tomar, pero gloria a Dios, amados, que Él ha tenido a bien ser cabeza principal del ángulo de nuestra construcción. Si usted tiene en su corazón esto, pues entonces las cosas van a fluir en su vida, van a llegar de tal manera que usted pueda diseñar un hogar maravilloso. Yo creo que en este lugar y en los que nos observan por internet, hay muchas personas jóvenes que a lo mejor están planificando formar un hogar. Y la primera cosa que tenemos que hacer es saber qué material vamos a usar para construir. Tenemos que saber quién es el diseñador de la construcción. El diseñador viene a ser el mismo material que es Cristo Jesús. Él vendrá para reconciliar todas las cosas, tanto arriba en los cielos como aquí abajo en la tierra. Él hará verdaderamente que nosotros glorifiquemos su nombre por medio de su Espíritu, de tal forma que el Padre sea agradado. Y cuando agradamos al Padre es cuando le damos a Cristo Jesús la preeminencia en nuestras vidas. Y solamente para terminar, quiero que abra el libro de Job en el capítulo 22. Quiero hacerle ver, amados, que usted no puede vivir sin Él, que cualquier cosa que haga, si la hace sin Él, va a tener una tremenda pérdida y ruina. Y cuando vamos al a Job 22, nos damos cuenta algo que Dios me ha estado hablando muchísimo en esto, que nos debe de hacer reflexionar. Yo sé que usted ya lo conoce este texto, pero se lo voy a volver a leer. Dice en Job capítulo 22, verso 21: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Aleluya, amados. Vuélvete ahora en amistad con el Señor. Si no has considerado que Él es el material, que Él es la piedra que los antiguos edificadores desecharon, no cometas el mismo error, mi amado. Ni peques por ignorancia diciendo, es que yo no sabía esto. Ahora ya no lo sabe, ya lo sabe. Ahora ya sabe que la construcción que persevera, que persiste, es la construcción que verdaderamente es hecha por Él. Dice que en Él todas las cosas, sean reinos, principados, potestades, todas las cosas han sido hechas por Él, amado. Y por Él subsisten.
¿Cuántos quieren darle subsistencia a sus hogares? Pongan su cimiento en Cristo Jesús para que puedan ser considerados por Él como hombres prudentes. Pónganse de acuerdo. La Biblia dice, amados, si dos se pusieren de acuerdo en un mismo asunto, yo lo haré. No hay nada mejor, amados, que usted y su esposa, que usted y su novia se pongan de acuerdo para que puedan edificar conforme a lo establecido por Dios. Dice, si estuvieran de acuerdo, ¿cómo puede edificarse un hogar si el esposo y la esposa no están de acuerdo? Es imposible. Mas la bendición es que el hogar será edificado por Él mismo, porque si dos estuvieran de acuerdo en un mismo asunto, dice Él, yo lo haré. Amados, creo yo que la palabra es contundente para enseñarnos que Él es roca probada. Él es cimiento probado. Significa que ha sido calificado como el mejor material que pueda ser el soporte de su hogar, de su familia. Vamos a dar gracias a Dios, no sin antes decirle que la segunda parte de este mensaje, que es edificando la familia, va a ser dedicada para los hijos. Y la tercera parte va a ser dedicada para las finanzas de la familia. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre eterno y Dios salvador, sabemos, Señor Padre, que aunque busquemos los mejores materiales, aunque busquemos oro y plata para edificar, sabemos que tu palabra dice que todo es vanidad de vanidades. Tú eres el único cimiento, tú eres la única estructura sobre la cual nuestra vida debe reposar. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos los ponemos en ti, Señor. Tú eres nuestro soporte, Señor, sobre el cual nosotros descansamos, Señor Padre. Nuestra esperanza está puesta en ti. Tú eres el Dios altísimo, Señor, y fuera de ti no hay quien salve. Padre, te damos gracias. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, Señor, y que todas las cosas tú las hiciste. Tú eres el perito, edificador y constructor y arquitecto de todas las cosas. Tú eres el primero y tú eres el postrero. Tú eres el alfa, tú eres el omega, Señor Padre. Dios mío, en ti están sujetas todas las cosas, porque al Padre le agradó que así sea, Señor. Que en ti tengas toda preeminencia, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Los que confían en